por ese motivo no grababa. Qué raro. Debe ser algún dispositivo que tenía Ale Rojas en su teléfono o en su computadora. A lo mejor estaba grabando la clase. No es que a mí no me guste que la graben, sino que no lo permite el sistema. Qué raro, porque nunca había pasado algo así. Pero bueno, ya le avisé a Ale para que vuelva a entrar. Entonces, volviendo a nuestro tema, estábamos viendo que después de la etapa de fase escrita, donde se presenta todo lo que son la demanda, contestación a la reconvención, sus respectivas vistas, estábamos viendo la audiencia preliminar, pero en el proceso oral civil. Vimos un problema que se dio ahí de personalidad. Los jueces deben de revisar la legitimación de las partes de oficio. Estuvimos platicando que las autoridades acreditan su personalidad mediante oficios que les extiende la misma dependencia a través de la persona que, de acuerdo a la ley orgánica de cada entidad, es la responsable de darles personalidad, porque no puede, en todos los casos, no puede estar presente el director o el procurador o el secretario de Estado. Por eso todas las dependencias tienen una dirección jurídica y los abogados que representan a esa autoridad. En caso de empresas, pues ya sabemos que el instrumento idóneo para acreditar personalidad, pues es el poder notarial, ¿verdad? Entonces, y personas físicas también pueden ser representadas mediante un poder. Habíamos platicado que el artículo 457 del Código Nacional establece las fases de la audiencia preliminar, la depuración del procedimiento. Ahorita es lo que vamos a ver. Antes de la depuración, los jueces de oficio pues hacen la revisión de personalidad. Aquí se trataba, si no mal recuerdo, de una audiencia donde un señor está demandando a el gobierno de la Ciudad de México por una cuestión de una casa que seguramente compró algún fideicomiso gubernamental y quiere escriturarla, pero por algún motivo no tiene la documentación. En fin, nos vamos a enterar en el curso de la audiencia y vamos a ponerla desde donde nos quedamos, que si no mal recuerdo, era por ahí del minuto 20 y tantos. Acuérdense que le dan vista al contrario para que el contrario se pueda pronunciar respecto a la personalidad y el juez resuelve. Aquí le está reconociendo el carácter de actor a este señor que está actuando por su propio derecho. Él mismo digamos que no está siendo representado. Sí está siendo asistido por un abogado, que es su abogado representante, llamado abogado patrón, pero él mismo comparece por su propio derecho, no lleva apoderado. Sin embargo, en el caso de las personas a las que está demandando, son personas jurídicas institucionales, y ahí sí hubo un problemilla de personalidad que ahorita ya el juez va a resolver. En lo que se refiere a los demandados, procederé a hacer el pronunciamiento sobre la legitimación que ostenta en el orden que ya lo tienen, que ya ustedes fueron contestando la demanda en el expediente. En este caso, el Registro Público de la Propiedad del Comercio, aún ausente en esta audiencia, compareció presente juicio a través de la licenciada Blanca García Camacho. Ella me acreditó plenamente el carácter de representante legal de dicho registro, ya que me exhibió copias certificadas del nombramiento del director de este órgano. Recuerden ustedes que desde las etapas de demanda y contestación, las partes tienen que acompañar a su demanda y contestación todos los documentos que acrediten su personalidad. Entonces, decía el juez, si no mal recuerdo, que les había hecho por ahí una prevención para que en la audiencia le explicara alguna situación de la personalidad. ¿Por qué? Recuerden ustedes que las audiencias se rigen por los principios de publicidad, que puede estar presente la gente como el público, como lo vemos aquí. Inmediación, será el juez el que tenga que llevar la audiencia, ya no pueden ser los secretarios solamente están como auxiliares. Contradicción, si se acuerdan la semana pasada, antes de resolver el juez le dio la palabra a las dos partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondía. Continuidad, la audiencia no se puede suspender sino por las causas que la ley señala y deberá de llegar hasta su conclusión, que en este caso sería hasta la cita para la audiencia de juicio.
Aquí están entonces todos los principios en su máximo esplendor y así es como se lleva a cabo, porque el juez comentaba que el problema que se dio de personalidad pues no lo resolvió en la fase escrita porque quería someterlo a los principios que estoy mencionando, a la publicidad, a la contradicción y a la inmediación. Así como a su vez del poder que este otorgó a favor de ella para representar a dicho registro. Esto en razón de que, atendiendo a las leyes vigentes del gobierno de la Ciudad de México, entendido, al director la representación del registro y después la facultad para el dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Reconozco a Blanca García Camacho el carácter de representante legal de la codemandada Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En lo que se refiere, me llegó por aquí un aviso en la aplicación que dice que a algunos de ustedes se suspendió el video. No sé por qué, pero si es así, si tienen problemas con el video, no lo escuchan, salgan y vuelvan a entrar. Pero creo que no hay problema, ¿verdad? Pero es que, ¿quién sabe qué tiene hoy la plataforma? Está de payasa. al codemandado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, que comparece en este momento a través de su apoderado, el licenciado Edave, compareció el presente juicio suscribiendo la contestación de demanda a través de Isidro Rendón Vázquez y a través de su apoderado aquí presente. Ambos también me acreditaron el carácter de representantes legales de esta Secretaría a través del nombramiento del Director General de Asuntos Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que obra en copia certificada. Esa Secretaría tiene una dirección jurídica. El director jurídico, obvio, de acuerdo a la ley, pues tiene la representación. Y ese director apodera a los abogados que están ahí. Porque imagínense ustedes cuántos asuntos no llevará a esa dirección. El director no puede andar en todas las audiencias. Entonces apoderan a los abogados mediante un oficio. El juez a lo que se limita es a revisar que realmente el que los esté apoderando sea el director jurídico que tenga o que anexen el nombramiento, más el artículo de la ley orgánica que sustenta ese nombramiento. Y quien a su vez en ejercicio de sus facultades delegó la representación a favor del que suscribió la contestación a la demanda y del compareciente. De tal forma de que también le reconozco a ambos el carácter de representantes legales de la Secretaría ya referida. En lo que se refiere al codemandado, la Dirección General de Regulación Territorial, aún ausente, también compareció al presente juicio a través de la maestra Alfa Iliana González Magallanes, quien me acreditó las facultades de representación a través del nombramiento que hizo el gobierno de la Ciudad de México en su favor y que además goza en términos de ley de la representación de esta dirección, de tal forma de que aun cuando está ausente en esta audiencia, en este momento también le reconozco el carácter de representante legal de dicha dirección a la maestra Alfa Eliana González Magallanes. Por lo que se refiere al codemandado Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Sociedad Nacional de Crédito y Sociedad de Banca de Desarrollo, compareció al presente juicio a través de su apoderada su apoderado Braulio Mazanegue Rodríguez, así como aquí el compareciente, el licenciado Vera. Ambos me acreditaron el carácter de representantes legales de esta institución de crédito con base a las copias certificadas que obran el expediente y que tienen pleno valor probatorio y de la cual se desprende la designación de representante legal por parte de Liliana Corso Flores en su carácter de subdirectora de este organismo y quien tiene la facultad para otorgar poderes y que a su vez se lo otorgó a ambos. De tal forma que también le reconozco el carácter de... ¿Por qué están todos esos demandados? Bueno, porque esos, cuando se compra una casa de interés social, pues ustedes sabrán que alguien de ustedes lo ha hecho, sus familiares, en ese tipo de adquisición o cuando compras una casa con tu dinero del Infonavit, una parte la paga el gobierno, otra parte el banco. Entonces son varias las instituciones que intervienen, los fideicomisos, en la compraventa de un inmueble de esta naturaleza y por eso pues hay que demandar a todos para que la sentencia le surta efecto a todos. Acuérdense del principio res inter alius acta que veíamos en el tema de obligaciones. No le puedes aplicar una sentencia a una persona a la que no hayas llamado a juicio. Entonces esa persona no estaría obligada porque no la llamaste a juicio. Por eso hay que llamar a juicio a todo el mundo que pueda
resultar perjudicado o tenga interés jurídico para que esa sentencia le pueda surtir efectos y no tengas mayor problema. Porque si no, entonces, pues ahí tendríamos un problema al momento que sale la audiencia, la autoridad que no haya sido citada o el demandado que no haya sido llamado, el tercero que no haya sido avisado, básicamente no está obligado a cumplir con la misma porque no le siguieron el proceso que marca el artículo 14 y 16 de la Constitución, que establece básicamente que nadie puede ser privado de sus propiedades, derechos o posesiones, sino mediante juicio, en el que se le brinden todas las posibilidades de ser, se dice en la doctrina, oído y vencido. Esa palabra viene de que la Constitución antes decía así, ya no dice así, pero antes decía que para poderte condenar a perder algún derecho, tenías que haber sido oído y vencido en juicio. Por eso se le conoce como el derecho de audiencia. El derecho de audiencia es que tú hayas podido participar, y si no te avisan o no te emplazan o ocultan tu nombre, pues obviamente que no se agotó tu derecho de audiencia. Entonces, por eso están todas estas personas demandadas, para que a todos les surta efectos la demanda. Representantes legales de la institución de crédito ya referida. En lo que se refiere al gobierno de la Ciudad de México, al contestar la demanda, compareció a través de Marco Antonio Rosas de la Vega en su carácter de apoderado legal de la defensa jurídica de la administración pública. Este carácter como representante legal del gobierno de la Ciudad de México me lo acreditó a través de las copias certificadas que llevan el expediente de la Gaceta respectiva, donde precisamente el director... Fíjense, el director jurídico acompañó copias certificadas de la ley orgánica junto con el oficio con el cual apodera a la persona que va a asistir a la audiencia y a la persona que contestó la demanda. Acuérdense que desde que se contesta una demanda o se presenta una demanda, hay que acreditar personalidad, porque si no te la desechan. Y para evitar precisamente que le fueran a impugnar personalidad, pues también le sacan unas copias a la ley orgánica en los artículos que establecen que la representación de esa autoridad recae en el director jurídico. Y él presenta su nombramiento y de ahí puede el apoderar mediante oficio a quien quiera. General de Servicios Legales les dio la facultad de representación. Debo aclarar que en ese carácter le reconozco tanto al señor Marco Antonio Rosas de la Vega como también a usted, licenciado García, con base a la copia certificada que en este momento me está exhibiendo, donde se acredita que fue precisamente designado como apoderado legal del gobierno de la Ciudad de México por parte de la Consejería Jurídica. En esos términos reconozco a ambos el carácter de representantes legales del gobierno de la Ciudad de México en este asunto. Ahora bien, en lo que se refiere a la contestación de demanda que ustedes formularon como representantes del gobierno de la Ciudad de México y con el argumento de que eso les acredita el carácter de representantes legales del fideicomiso que es demandado en este asunto, este juzgador debe hacer diversas consideraciones. Al momento de que este juzgador instruyó la etapa prepostulatoria de este procedimiento, fue muy claro en asegurarme de que se emplazara al gobierno de la Ciudad de México, no nada más en forma directa, sino en su carácter de representante legal del fideicomiso. Tan es así que ordené nuevamente que se hiciera el emplazamiento porque a mí me quedaban serias dudas de qué carácter comparecían. En su propia contestación de demanda... Fíjense, aquí es importante, el juez conoce bien este proceso, cosa que en materia penal no se da porque él no tiene acceso al expediente. El juez tiene ahí el expediente, entonces sabe perfectamente lo que pasó en la etapa postulatoria, donde él pidió que se corrigieran y que se hicieran los emplazamientos de ley, precisamente para que esté correctamente depurada la audiencia, ¿verdad? Eso es una gran ventaja porque, repito, en materia penal, que algún día tomaremos ese curso, las carpetas de investigación nunca las tiene el juez, nunca las ve. Esa es una diferencia muy importante en materia oral y en materia oral civil, mercantil, familiar, con la materia penal. Aquí el juez sí tiene el expediente y lo conoce, entonces sabe lo que pasó en las etapas previas y lo puede, desde luego, tomar en cuenta como lo está haciendo ahorita. Me manifiestan que comparece en nombre del gobierno de la Ciudad de México y a prevención de este juzgador les requerí que me acreditaran por qué motivo, siendo representantes del gobierno de la Ciudad de México, carácter que ya les reconocí, es que consideraban que también representaban al fideicomiso de interés social para el desarrollo urbano de la Ciudad de México, FIDUDEAME.
Ante ese requerimiento me desahogaron la vista y me hicieron diversas explicaciones en las cuales, con base a la extinción de ese fideicomiso, correspondía precisamente a la Comisión de Desarrollo Urbano y posteriormente a la Secretaría, a la Dirección General de Servicios Legales, la representación precisamente de los intereses de este fideicomiso. Y en especial me hacen el argumento en el sentido de que no se trata de un fideicomiso con personalidad jurídica, sino de un contrato. Lamentablemente, esta situación de si el fideicomiso aquí demandado es una persona jurídica o es un contrato, es una cuestión que implicaría parte del estudio de fondo de este asunto. Lo cierto es que legalmente, como ustedes saben como abogados, y se lo hago notar a usted, señor Fortino, los fideicomisos pueden ser de las dos formas. Pueden ser solo un contrato o pueden ser una persona jurídica cuando se trata de fideicomisos públicos. Sin embargo, yo no me puedo pronunciar en este momento sobre si el fideicomiso de quien se está reclamando la extinción de dominio en este procedimiento es una persona jurídica o es un solo contrato. Las únicas evidencias que tengo son los argumentos que me expone el actor, que me exponen ustedes y que incluso todavía no desahogó las pruebas. Sin embargo, a este jugador le queda perfectamente claro que ante el hecho inminente de que sea o no el fideicomiso demandado una persona, una institución con personal jurídica propia, o sea, un contrato, lo cierto es que sí le corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Esto de lo que está hablando el juez, pues es materia mercantil. Hay un contrato que se llama el fideicomiso. Nosotros vamos a estudiar los martes, ya estamos en el tema de obligaciones, y vamos a estudiar contratos. Pero no son nada más los únicos contratos que existen. Nosotros vamos a estudiar los contratos civiles, los básicos, compraventa, permuta, arrendamiento, uso, habitación, en fin. Pero también hay contratos administrativos, contratos bancarios, contratos mercantiles. Yo tengo un libro que se llama Contratos Mercantiles de Tráfico Empresarial. Uno de ellos es el fideicomiso. El fideicomiso es una afectación de dinero con el que se crea una persona jurídica distinta al que afecta ese capital. Por ejemplo, yo tengo mucho dinero y pues voy a hacer una parte de mi dinero, lo voy a destinar a la creación de un fideicomiso para proteger a los animales. Y entonces muchos ricos hacen eso, ¿verdad? O un fideicomiso como Carlos Slim a favor de la cultura. Y entonces el fideicomiso es una empresa que tiene como finalidad promover la cultura con ese dinero que se va pues trabajando, financiando para lograr una finalidad. Entonces es a lo que se está refiriendo el juez. Dice, yo no sé si ese fideicomiso del gobierno actuó como una empresa moral, como una persona moral, o es nada más un contrato donde esa cantidad se le da al banco. Por ejemplo, yo puedo afectar una cantidad de dinero y decirle al banco, quiero que constituyas un fideicomiso a favor de mi hijo para que mi hijo estudie y termine la carrera y haga el doctorado. Y ese dinero el banco lo va a administrar y le va a ir dando la ganancia para que él pueda tener asegurado su formación. Y no puede disponer de ese dinero porque ese dinero está fideicomisado a un tiempo, a una duración y a que produzca una ganancia. Y entonces el fideicomisario, que es el que recibe el dinero, solo podrá recibir esa pensión o esa ganancia mensual y el dinero va a estar protegido por el banco. Y le repito, esas son cuestiones del derecho mercantil. Ahí hay un contrato que se llama fideicomiso, que a grandes rasgos les estoy explicando cómo funciona. El gobierno entonces toma dinero, capital precisamente del erario público y creó diversos organismos de vivienda, que es lo que ahorita están haciendo también, ¿no? Van a tomar el dinero de nosotros, los que no aprovechamos o no tomamos el dinero de Infonavit, van a agarrar nuestro dinero y van a constituir empresas de gobierno que con ese dinero van a construir casas y se las van a vender a los trabajadores. Entonces, tratando de obtener ganancias para todos. Así opera más o menos el fideicomiso, que no es otra cosa más que un contrato. Defender los intereses de estos organismos desconcentrados o fideicomisos públicos en el caso de que ya se hayan extinguido, que es parte del argumento que me están exponiendo en el desahogo de la vista. Perdón,
Y con esto les quiero explicar, lo que quiero que entiendan es que no nada más es estudiar el proceso, ¿no? Aquí el proceso pues se está entendiendo muy bien, pero como ven ustedes, el 50% de lo que ocurre aquí es derecho sustantivo. Entonces tenemos que estudiar también el derecho civil de fondo, el derecho mercantil de fondo, para conocer las figuras jurídicas, porque aquí lo único que se hace es llevar un proceso, ¿no? Pero lo que voy a argumentar, lo que voy a sostener, todo tiene que ver con el derecho sustantivo. Por eso en nuestra carrera, pues hay materias de fondo y materias procesales. A lo mejor muchos de ustedes que están empezando todavía no llevan mercantil y pues estas cosas les suenan así muy raras, pero cuando va uno aprendiendo las materias ya van tomando forma. En estos términos, el juzgador considera de que con base a ese argumento de que el fideicomiso se ha extinguido, lo cual no implica que estoy prejuzgando sobre el fondo del asunto. De momento, no existe impedimento para que yo le reconozca el carácter de representante legal a usted como parte del gobierno de la Ciudad de México de dicho fideicomiso. En el entendido de que si... Entonces se está diciendo el juez que ese fideicomiso ya no existe, porque cuando el fideicomiso llega a su fin, el contrato termina o se cumple el objetivo, pues el fideicomiso termina. Por ahí me acuerdo de uno que se llamaba FICAPRO, fideicomiso de casa propia. Pues por un tiempo estuvieron dándole casa a la gente por medio de ese fideicomiso, se acabó y ya desaparece. Pero entonces el gobierno aquí se está personando y diciendo, bueno, pero es que ese fideicomiso ya no existe, pero yo lo hice, entonces yo lo represento. ¿Este fideicomiso tiene una persona jurídica propia o no? ¿O se trata de un contrato? Y si se ha extinguido o no, es algo que voy a analizar hasta la sentencia definitiva y el gobierno de la Ciudad de México deberá asumir las consecuencias jurídicas de no haber hecho las precisiones correspondientes o no aportarme los elementos de prueba suficientes para yo resolver esta situación, independientemente de cómo esté postulado el caso por parte del actor. Por lo tanto, repito, le reconozco al gobierno de la Ciudad de México y por su conducto y por conducto de la persona que suscribió la contestación de demanda del fideicomiso, el carácter de representante legales de los intereses de dicho fideicomiso, sin que esto implique, repito, prejuzgar sobre el fondo y en el entendido de que si se ha extinguido o no es persona jurídica o contrato, será algo que analice la sentencia definitiva y con todas las precisiones que ya les indiqué. Por tanto, en esos términos queda reconocida la legitimación. Ahora bien, del estudio... La cuestión de legitimación, aunque no forma parte de lo que dice el artículo 457, porque esto inicia con la depuración, de todos modos, siempre que una audiencia va a iniciar, es obligación del juez de oficio verificar la personalidad de los comparecientes. Eso tampoco quiere decir que no esté en la ley, claro que sí está. Nosotros lo vimos cuando estudiamos el procedimiento oral, civil y familiar, cuando vimos quiénes son partes en el procedimiento, ahí es cuando vimos quiénes tienen la personalidad de ejercitar la acción. En esos artículos que revisamos en el libro primero y el libro segundo, vienen precisamente las reglas de la personalidad que debe ser revisada de oficio por los jueces, porque de acuerdo al cuadrito que nosotros tenemos que aprendernos de memoria, seguramente ya lo tienen bien aprendidito, ¿verdad? El primer punto para un acto jurídico, el primer tema, es que para que un acto jurídico o negocio jurídico exista, pues tiene que haber consentimiento, pero el primer elemento de la formalidad, de la forma o de los elementos de validez, porque tenemos elementos de existencia, pero para que un acto sea válido, el primer elemento es la capacidad, que la persona tenga personalidad, y la personalidad no simplemente se la da que sea mayor de edad, sino que tenga interés jurídico, y ese se acredita en los términos que está diciendo el juez. Las contestaciones a la demanda que cada quien me formuló, se aprecia que no me pusieron alguna excepción procesal que deba resolverse en este momento, ni existe alguna otra cuestión que deba analizarse en esta etapa. Dice el juez, tengo aquí las contestaciones de todos ustedes y ninguno de ustedes interpuso ninguna excepción procesal. Ya las estudiamos. Conexidad de la causa, litispendencia, falta de... Bueno, la personalidad ya se debatió y ya se solucionó.
cosa juzgada. No hay ninguna excepción procesal que hayan interpuesto las partes, por lo tanto, el juez va a declarar vista o cerrada la primera etapa de la audiencia preliminar, que se llama depuración, y que la encontramos nosotros en el artículo, permítanme, ...457... Atendiendo a lo previsto por el artículo 251, se desarrollará la audiencia preliminar en las siguientes etapas. Número 1, depuración del procedimiento. Ahorita estamos viendo que no hay excepciones, entonces, pues, se va a concluir con esa etapa. Sin embargo, voy a ordenar de forma oficiosa que se haga una aclaración, una modificación en la carátula del expediente y en el rubro. Nos hemos referido al gobierno de la Ciudad de México porque así lo dijo la parte actora en su demanda, como el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Para los que están muy jovencitos, antes no existía la Ciudad de México, se llamaba Distrito Federal. Y el gobierno del Distrito Federal se ejercía por un organismo administrativo que se llamaba Departamento del Distrito Federal, cuyo titular no era electo por voto popular, sino por designación del presidente de la República. Después hubo toda una serie de movimientos para democratizar al gobierno de la Ciudad de México. Todo eso sí me tocó vivirlo, por eso me acuerdo, pero algunos de ustedes no. Entonces dice el juez, yo de oficio voy a regularizar el procedimiento. Eso de la regularización ya lo vimos, habíamos comentado, creo, en los videos que les dejé en vacaciones de la audiencia familiar, platicamos sobre la regularización. Cualquiera de las partes o el juez de oficio, como lo está haciendo ahorita, puede corregir cualquier situación de forma, sin vulnerar el derecho de las partes, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Y que no vaya a haber algún error o algún vicio para que al final no digan, oiga, es que usted condenó algo al Departamento del Distrito Federal y ya no existe. Esa sentencia no vale. Entonces, él va a hacer ahorita una corrección de oficio, que es corregir la nomenclatura y aclarar que ahora es gobierno de la Ciudad de México, lo que antes, seguramente en los contratos que presenta el señor, se llamaba Departamento del Distrito Federal. Esto se llama regularización del procedimiento. Y ya lo habíamos comentado por ahí en alguna clase. Ahorita no me quiero detener en eso, pero claro que tiene un fundamento, ¿verdad? Esto creo que está por ahí de los artículos para que ustedes lo revisen. Al ratito, si me da tiempo, lo veo. Las actuaciones judiciales, creo que por ahí está por el 134, ¿no? Que las partes pueden solicitar de oficio o a petición del juez, se puede regularizar cualquier situación de forma. Entonces, ahorita estamos viendo una regularización oficiosa por parte del juez. De momento, no existe impedimento para que yo le reconozca el carácter de representante legal a usted como parte del gobierno de la Ciudad de México de dicho fideicomiso. En el entendido de que si este fideicomiso tiene una persona jurídica propia o no, o se trata de un contrato, y si se ha extinguido o no, es algo que voy a analizar hasta la sentencia definitiva y el gobierno de la Ciudad de México deberá asumir las consecuencias jurídicas de no haber hecho las precisiones correspondientes o no aportarme los elementos de prueba suficientes para yo resolver esta situación, independientemente de cómo esté postulado el caso por parte del actor. Por lo tanto, repito, le reconozco al gobierno de la Ciudad de México y por su conducto y por conducto de la persona que suscribió la contestación de demanda del fideicomiso, el carácter de representante legal de los intereses de dicho fideicomiso, sin que esto implique, repito, prejuzgar sobre el fondo y en el entendido de que si se ha extinguido o no es persona jurídica o contrato, será algo que analice la sentencia definitiva y con todas las precisiones que ya les he hecho. Por tanto, dice el juez, esa situación no es de previo y especial pronunciamiento. Yo puedo continuar con el proceso y cuando dicte sentencia revisaré esos aspectos. Por el momento, él considera pertinente reconocerle la personalidad y vamos a la regularización que hace. En esos términos queda reconocida la legitimación. Ahora bien, del estudio de las contestaciones a la demanda que cada quien me formuló,
se aprecia que no me pusieron alguna excepción procesal que deba resolverse en este momento, ni existe alguna otra cuestión que deba analizarse en esta etapa. Sin embargo, voy a ordenar de forma oficiosa que se haga una aclaración, una modificación en la carátula del expediente y en el rubro. Nos hemos referido al gobierno de la Ciudad de México porque así lo dijo la parte actora en su demanda, como el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sin embargo, como ustedes saben, ya por disposición constitucional, el nombre correcto es Gobierno de la Ciudad de México. Y me queda claro que se está reconociendo ese carácter. Entonces, la modificación que voy a ordenar que se haga tanto en la carátula como en el rubro, así como en el libro de gobierno, y de lo cual deberá girarse oficio a la presidencia de este tribunal, es en el sentido de referirse a la parte demandada como Gobierno de la Ciudad de México. Y entre paréntesis la vamos a poner antes Distrito Federal, porque es la manera correcta en que tenemos que dirigirnos a ella. Esto no... Alguna vez les comenté respecto a los inmuebles, cuando vas a hacer un juicio respecto a un inmueble. Hay veces que cuando tú demandas, por ejemplo, ¿no? Una usucapión o un otorgamiento y firma, la calle en donde se encontraba ese inmueble ya cambió de nombre. O a lo mejor hasta el inmueble ya tiene otro número, porque eso a veces se modifica administrativamente por el gobierno en turno. Entonces ahí hay que ponerle que la escritura dice calle de Indio Triste, pero hoy se llama Avenida de la Independencia, ¿no? Eso hay que aclararlo para que el juez sepa que es el mismo inmueble, ¿no? Y es lo que está haciendo ahorita aquí el juez, ¿verdad? Está diciendo, bueno, estoy aclarando que el gobierno de la Ciudad de México es lo mismo que antes se llamaba Departamento del Distrito Federal, para que al momento de la sentencia no vaya a haber ningún problema. El fondo de lo que me están planteando, porque evidentemente esto deriva de una reforma. Establecido lo anterior, al no tener alguna otra cuestión que tratar en esta etapa, la concluye en este momento. Apertura ahora la etapa de conciliación. En esta etapa, señor Joaquino, licenciado Guzmán, abogados, aquí ya se cerró casi de manera imperceptible. El juez dice, bueno, aperturo la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de conciliación, que la vamos a encontrar referida o contenida en los artículos de la ley que es el artículo 460. Depurado el procedimiento, bueno, la depuración es el 459. El juez examinará las excepciones relativas a la depuración, examinando la legitimación procesal, que fue lo que vimos ahorita, y en su caso, las excepciones procesales, procediendo incluso a desahogar pruebas que tuvieran que ver con esas excepciones procesales. Acuérdense que hay excepciones como la litispendencia, la conexidad o la cosa juzgada, donde cuando yo las interpongo tengo que ofrecer copias certificadas del juicio conexo, del juicio litispendiente o del juicio juzgado, o ya resuelto. Y el juez en ese momento procedería al desahogo de esas pruebas para ver si es procedente o no la excepción. Como aquí no hubo excepciones, inmediatamente y de oficio se cierra la etapa y ya no se puede regresar a las etapas ya cerradas, porque hay un principio que se llama preclusión, que está en la ley también. Después de la depuración del procedimiento, dice el artículo 460, la autoridad procurará conciliar a las partes, salvo que el asunto sea de derechos que no se pueden conciliar. Para dichos efectos, le hará saber a las partes las pretensiones de cada una de ellas, escuchará sus propuestas y tendrá facultades para externar una opinión, y tendrá facultades para proponerles una posible alternativa sin externar una opinión sobre el resultado del juicio. Dentro de la misma audiencia podrá solicitar un receso razonable si es que se van a llevar pláticas conciliatorias sin la presencia del juez. O también puede, les comentaba yo, derivar el asunto a un órgano o a un mecanismo alterno, que es el centro de mediación, para lo cual se puede suspender hasta por 40 días el proceso para que vayan a un mecanismo alternativo. En caso de que en ese momento o en el plazo o en el receso que les da el juez llegaran a un arreglo, se redactará un convenio, el juez lo revisa, lo examina
y lo declara o lo eleva a la categoría de cosa juzgada. Es decir, se acabó el juicio. ¿Por qué? Ya está resuelto, las partes conciliaron, llegaron a un acuerdo, ya no hay necesidad de continuar con las siguientes etapas. Vamos a ver qué ocurre aquí respecto a la conciliación. Ustedes agotar alguna plática conciliatoria. Me queda claro que resultaría complicado que ustedes puedan autorizar algún posible convenio, porque en primer lugar, no tengo presente el registro público de la propiedad, así como la Dirección General de Regularización Territorial, lo cual nos imposibilitaría el hecho de que puedan platicar. Y en segundo lugar, me queda claro que dada la naturaleza de las instituciones que representan, pues requieren precisamente de algún trámite o autorización para ello. Entonces, lo único que voy a hacer es exhortarlos a todos a que, si es posible en forma ética, profesional, abogado o abogados, puedan ustedes intercambiar números telefónicos y poder platicar y ver la posibilidad, si así lo desean, de poder resolver esto a través de un convenio. Recuerden todos que no vienen a este juzgado a pelear, vienen a resolver un problema que no pudieron ustedes resolverlo fuera del juzgado. Y en esa forma, ustedes pueden ayudarme a resolver el problema a través de un convenio, en el cual recuerden que ahí siempre todas las partes son las ganadoras, porque son ustedes los que establecen de qué manera quieren resolver sus diferencias. Recuerden que yo voy a continuar con el procedimiento, pero continuar con el procedimiento implica que esta resolución pueda salir a favor o en contra de alguno de ustedes, porque dependo de... Si se fijan, él no está diciendo quién va a ganar, que es lo que la ley dice, ¿verdad? Que él no puede externar opinión sobre quién va a ganar, pero sí puede hacerles ver la importancia y la conveniencia de que traten de llegar a una solución. Porque la justicia, a partir del año 2012, y atendiendo al artículo 17 de la Constitución, que precisamente privilegia la solución de los conflictos por encima de los formalismos procesales, estos procesos tienen como bandera la solución conciliada, ¿verdad? Dice el artículo 17, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes. Estoy hablando de la Constitución. El debido proceso u otros derechos, en los juicios o procedimientos seguidos de forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esa es una tendencia que a partir del año 2017 se nos obliga a través o por mandato de la Constitución. Por eso en todos los procesos que ustedes estudien, sea penal, civil, familiar, mercantil, van a escuchar que una de las banderas principales es la solución de conflictos. Tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias penales y otro de controversias civiles y familiares para abonar este tema. Y así, de esta manera, la conciliación es una etapa que no precluye. Es la única de las etapas que no se da por cerrada, porque ellos en cualquier momento pueden llegar a una conciliación. Los que asistieron o vieron esas clases de la audiencia preliminar familiar, se acordarán que una magistrada me preguntó y me dijo, oiga, y aunque no vaya la contraparte, ¿habría que celebrar audiencia preliminar? Y yo le dije, no, porque ¿con quién vas a conciliar si no hay contraparte? ¿Qué vas a depurar si no hay contestación? ¿Cómo vas a celebrar acuerdos no controvertidos si no está la contraparte para celebrar tampoco acuerdos probatorios? Lo único que hace el juez es admitir pruebas y citar para audiencia de juicio. Y entonces ella dijo, la magistrada, fue mi alumna, dijo, oiga, pero entonces la conciliación, ¿no sería bueno llevar la audiencia preliminar, aunque no esté el contrario para abonar a la conciliación? Y yo con mucho respeto le dije, no, porque pueden conciliar en la propia audiencia de juicio. Hasta antes de que se dicte sentencia, se puede llegar a la conciliación. Por eso el juez dice, aunque ahorita considero que no pueden, porque no están presentes los demás codemandados, sí los exhorto a que busquen un mecanismo o que puedan arreglar esto de manera conciliada para que ustedes mismos, digamos, que solucionen su problema mediante un convenio que yo pueda sancionar y aprobar y dar por terminado el asunto. Que me hayan argumentado y lo que me prueben. Sin embargo, el convenio les da como ventaja a todos, que son ustedes los que se ponen de acuerdo de qué manera quieren resolver o pueden resolver sus diferencias, y evidentemente ese convenio, aprobado por este juzgador, tiene el mismo carácter de una sentencia. ¿Me explico? Entonces yo los exhortaría que vieran eso
El convenio, una vez que el juez lo aprueba, pues se convierte en cosa juzgada, en sentencia. Y entonces las partes se dictaron de manera conciliada su propia sentencia. Esa es la ventaja, ¿verdad? Ya nada más procederá a su cumplimiento. Por eso es que pues, los mecanismos alternativos son una buena opción, porque no le dejas a un tercero la decisión, sino que tú mismo la tomas. Claro que para esto hay que ceder y hay que perder. Cuando uno concilia, pues pierde y gana, ¿verdad? Pero más a veces más gana que perder. Pero eso ya queda decisión de, sobre todo del cliente, ¿no? Pero uno como abogado lo tiene que asesorar bien. Para que puedan autorizar esa posible conciliación. Es costumbre de parte de este juzgado, en las audiencias de juicio, antes de entrar al desahogo de pruebas, volverlos a exhortar. ¿Ya oyeron? Dice, yo como juez tengo la costumbre de que antes de que inicie la audiencia de juicio, les vuelvo a decir si quieren llegar a un arreglo y lo pueden hacer en cualquier momento. Un posible arreglo. Sin embargo, no podré yo hacerlo si ustedes no pueden adelantar a las pláticas, que recuerden que en la audiencia yo emito la sentencia. Entonces, si ustedes no me ayudan a adelantar las pláticas y en ese momento quieren resolverlo, pues se puede dificultar. ¿Estamos de acuerdo? Además, les recuerdo que tenemos un centro de justicia alternativa, el cual les da la posibilidad de someter sus diferencias ante el mediador. La clase pasada vimos, ¿verdad? Cómo actúan, cómo trabajan, y es muy bonito la materia de mediación y muy novedosa. A mí no me tocó estudiar eso, ahora lo estoy estudiando y es muy interesante. Cuestiones novedosas que no tienen arriba de 10, 15 años de que existe la cuestión de la mediación y la conciliación y los mecanismos ya como una institución pendiente de los tribunales superiores de justicia de cada entidad. Si ustedes desean acudir a este centro de justicia, solo les pido que me lo hagan de conocimiento a fin de evitar contradicción de resoluciones. Si ustedes van a ese mecanismo, avísenme para yo suspender el juicio y lograr el principio de continencia de la causa. ¿Qué es la continencia de la causa? Lo acaba de decir el juez. No vayan a irse a un mecanismo y vayan a seguir aquí y yo vaya a dictar una sentencia y después salga otro convenio allá y entonces haya contradicción. Por favor, avísenme para suspender el proceso. Para ese motivo también existe la excepción de litispendencia y conexidad de la causa, para evitar que haya dos o más juicios de un asunto y se dicten sentencias contradictorias. Esto se llama continencia de la causa, o sea, contener la causa para que cada problema tenga solamente una sola resolución y no vaya a haber resoluciones contradictorias. Independientemente de lo que ya les expliqué, ¿desea externar alguna propuesta, licenciado Guzmán, a nombre del señor Curtino? Mire, el planteamiento es el siguiente, su señoría. Va a ser difícil llegar a un convenio porque cada dependencia está compareciendo por un apoderado y cada dependencia tiene un jurídico y es bien cierto lo que dice usted. Necesitan la autorización de su superior para llegar a un convenio. La Dirección General de Regularización Territorial... Pues sí, está difícil porque seguramente aquí un convenio sería decir al señor, pues sí te vamos a dar tu escritura. Pero no sabemos si el señor debe o no debe o cuál es la situación. Y ellos tampoco, aunque son representantes del gobierno, tampoco pueden tomar la decisión por ellos mismos. Tendría que consultar con sus superiores en su caso. Por eso el juez les dice, preparen, si van a llegar a un convenio o le van a hacer alguna propuesta al señor, pues tráiganla preparada. Cuando estaciona la demanda señaló que no tiene constancias de su expediente, más de que la cédula de arrendamiento, de contratación. Entonces, para ella, no tiene los recibos de pago. Entonces, en cuestiones de logística de las dependencias, pues, ellas siempre van a llevar el desarrollo de los procedimientos hasta que se dicte sentencia para garantizar también su seguridad de los abogados porque son servidores públicos. Nada más el punto de partida es el siguiente. Esta controversia se lleva a cabo en virtud de un decreto expropiatorio que regulariza la tenencia de la tierra. El asentamiento humano era irregular. Dentro de ese procedimiento se dan muchísimos casos de que los planos manzaneros, los de notificación están mal, se corrigen, después viene otro fideicomiso y siguen fideicomisos hasta llegar a la Dirección General de Regularización Territorial hoy, que todavía tiene así unos resabios sobre esos problemas.
A partir de que se firmó el documento base de la acción, que es una escritura de compraventa con reserva de dominio, han pasado 36 años. Se firmaron el pago a 36 mensualidades. Entonces, por correspondiente, el gobierno del Distrito Federal, a través de cualquiera de sus dependencias, tuvo la acción que dice en base de la acción de rescindir o de demandar el cumplimiento. Entonces han pasado una cantidad de años. Bueno, abogado, lo quiero interrumpir. No es una etapa de debate, solo quiero escuchar. Sí, ¿cuál es la propuesta? Vamos, ayúdeme. Sí. No necesito escuchar ahorita los argumentos. La propuesta concreta para que ellos la puedan llevar y exponer cuál es. Bueno, ya nos enteramos, ya nos vamos enterando, sin haber visto el expediente, ya nos vamos enterando de qué se trata. Este señor compró la casa hace mucho tiempo, esos fideicomisos desaparecen, no hay un expediente que diga que este señor la compró, ahora quiere regularizar su casa a su nombre, y ahí está el problema. Sin embargo, aquí hay otro tema muy interesante que estamos viendo ahorita. Cada etapa, precisamente los jueces se van a dar cuenta si tú conoces el modelo, si tú sabes litigar, porque este momento es para una conciliación. Y aquí el abogado ya se está saltando, prácticamente ya está haciendo un alegato. Ya le está explicando al juez cuál es el problema. Por eso el juez le está diciendo, no tiene usted que explicarme el problema, ese ya está fijado y será motivo de debate en juicio. Aquí en este momento estamos viendo si es posible llegar a una conciliación, no para que venga usted a explicarme eso. ¿Se fijan? Entonces ahí como que te sales del tema y ahí te dan cuenta que no conoces porque cada etapa tiene una finalidad. La autorización de su superior para llegar a un convenio. La Dirección General de Regularización Territorial en su contestación a la demanda señaló que no tiene constancias de su expediente, más de que... O sea que ese señor tiene la casa, pero no hay expediente. O sea, no existe su casa, pues. No sabemos si la debe, no la debe, de quién es, quién la compró. Y él quiere regularizar, pues a su nombre, ¿no? Seguramente escuchamos que tiene un contrato de compraventa con reserva de dominio, que lo vamos a ver en su momento. El dominio lo sigue teniendo el gobierno, por eso es que tienen que demandarlo. Pero el señor compró la casa, ya quiere regularizar la casa a su favor. Ese es el meollo del asunto. La cédula de patrocinamiento, de contratación. Entonces, para ella no tiene los recibos de pago. Entonces, en cuestiones de logística de las dependencias, pues ellas siempre van a llevar el desarrollo de los procedimientos hasta que se dicte sentencia para garantizar también su seguridad de los abogados porque son servidores públicos. Nada más el punto de partida es el siguiente. Esta controversia se lleva a cabo en virtud de un decreto expropiatorio que regulariza la tenencia de la tierra. El asentamiento humano era irregular. Decreto expropiatorio que regula la tenencia de la tierra. Hay gente que se mete a terrenos que son del gobierno o son de particulares y después el gobierno los expropia para vendérselos a esas personas y que construyan casa ahí. Todo eso se hace mediante decretos. Dentro de ese procedimiento se dan muchísimos casos de que los planos manzaneros, los de notificación están mal, se corrigen, después viene otro fideicomiso y sigue. Y es un relajo porque la gente se mete a los terrenos, compran, es un verdadero relajo. Fideicomisos hasta llegar a la Dirección General de Regularización Territorial hoy, que todavía tiene así unos resabios sobre esos problemas. La Dirección General de Regularización Territorial, pues es lo que busca, ¿no? Regularizar todos estos predios irregulares para que pues se pongan al corriente respecto a sus propietarios. Y también al gobierno le conviene, ¿por qué? Porque a partir de que un predio está regular, pues ya pagará predial, agua, luz, todos los impuestos. Mientras está irregular, pues prácticamente no existe, ¿verdad? ¿A quién le cobra? A partir de que se firmó el documento base de la acción, que es una escritura de compraventa con reserva de dominio, han pasado. Compraventa con reserva de dominio es lo que vamos a ver en nuestras próximas clases. Al señor le venden, el gobierno le vende,
y se reserva el gobierno el dominio, entonces el gobierno sigue teniendo ese dominio. 36 años. Este problema fue hace 36 años, imagínense nada más. Por eso ya ni existe el fideicomiso, ya no está el expediente. El pago a 36 mensualidades. Entonces, Y Doctor. se fijó 36 mensualidades. correspondiente, el Doctor. gobierno, a través de cualquiera de sus dependencias, tuvo la acción que dice base de la acción de rescindir o de demandar el cumplimiento. Entonces, Perdón, ¿alguien prendió su micro? Sí, escucho. Sí, doctor. Buenas noches. Sí. Adelante. Aquí la acción debería haber sido la de prescripción positiva, ¿no? Pues tiene un contrato, es el justo título para poder demostrar la buena fe y el derecho con el que está poseyendo el inmueble, es mi opinión. Pues sí, es muy probable que así sea lo correcto, ¿no? Y eso el juez lo va a resolver en sentencia. Yo no me atrevería a asegurarlo porque habría que revisar bien por qué lo hicieron así, no tenemos el expediente escrito. Pero aunque fuera así, mi querido Eduardo, tienes que demandar al gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque él es el que aparece como propietario de ese terreno. Aunque fuera una prescripción positiva, de la misma manera, tienes que llamar a todos esos que están ahí, porque esos son los que tienen titularidad sobre ese terreno, el banco, el fideicomiso y el gobierno. Si vas a demandar usucapión, la usucapión se demanda al que aparezca como propietario. Entonces, de la misma manera, estarían aquí ellos llamados, pero efectivamente, como dices tú, por una usucapión. una cantidad de años. Bueno, abogado, lo quiero interrumpir. No es una etapa de debate, solo quiero escuchar. ¿Cuál es la Pero propuesta? vamos, ayúdeme. Sí. No necesito escuchar ahorita los argumentos. La Está bien. propuesta. No es para que me explique. Ahorita ¿tiene propuesta? Porque estamos en conciliación. No es la etapa para fijación de litis. La litis ya se fijó por escrito. Y usted la habrá de fijar de manera oral en la audiencia de juicio. Ahorita no. No es para eso. Concreta para que ellos Sí. lo puedan llevar y exponer cuál En es. base de eso, al tener un documento, ¿Qué propone usted? ¿Qué arreglo propone? ¿Qué quiere su cliente? Para que estos señores, representantes del gobierno, puedan ir a sus dependencias, hablar con sus jefes y decir, este es el posible arreglo, ¿no? Eso es lo que está diciendo el juez y tiene toda la razón. que cubra el pago por la parte actora, que si bien es cierto, se tacha de que está inadecuado el número de lote, pero corresponde la demás papelería y vinculada a las pruebas, la petición del actor sería simplemente que le liberara, a partir de 36 años que han pasado, que le liberara la reserva de dominio, porque en la presunción sería inadecuado que estuviéramos en una rescisión o en un cumplimiento forzoso. Eso nada más sería La cancelación de la reserva de dominio, esa sería su propuesta. Sí. Ahí está. ¿Qué es la reserva de dominio? Pues es que el gobierno le vendió y se reservó la propiedad hasta que liquidara. Entonces, ¿por qué podría ser que no le han liberado la reserva? Porque no ha liquidado. A lo mejor quedaron pagos pendientes. Eso es un motivo. Entonces, está difícil porque el gobierno dice, ya ni existe el expediente. Entonces, la carga de la prueba la tiene el señor, su abogado, ¿no? Es decir, yo compré, aquí está el contrato, obligaciones, quedamos a 36 meses de a $1,000,000 por mes, o año, no sé, y aquí están los recibos de pago, yo le pagué al gobierno, aquí está el sello y la firma, porque en ese tiempo no se pagaba en el banco, se pagaba directamente en el gobierno. Aquí están mis recibos, el terreno está liquidado, cancéleme la reserva de dominio, que es lo mismo que la hipoteca. Cuando yo compro una casa y está hipotecada, quiere decir que el banco me prestó dinero sobre esa casa. Cuando yo termino de pagarle al banco, el banco da por declarado que ya le pagué y se libera la hipoteca y entonces la casa queda libre. Ya es mía, ya queda sin hipoteca porque ya pagué. Pero eso no opera de oficio.
hay que hacer una cancelación de hipoteca. Aquí lo que están pidiendo entonces es que esa reserva de dominio se cancele. Algo que desean manifestar, voy de derecha a izquierda. Bueno, si no me desean manifestar algo, para que ustedes Ahora vamos a ver, ya está la propuesta concreta. La propuesta concreta del señor es: cancéleme la reserva de dominio y ya, para que yo sea el dueño de mi terreno. A ver qué contestan los otros. llevarse la propuesta, licenciado. No, señoría. No, señor. Bueno, entonces en esos términos ya queda constancia de la propuesta y les reitero lo que ya les había explicado a efecto de que privilegien una posible conciliación. En esos términos concluye esta etapa, sin precluir derecho alguno, ya que ustedes pueden considerar los términos que ya platicamos. Los derechos de conciliación no precluyen, ya lo expliqué. La etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Vamos a la siguiente etapa. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Artículo 461, bueno, no es ese, pero no lo revisamos. Cuando en la audiencia no se logre conciliación, lo planteado por las partes no se registrará por ningún medio. Todo lo que dijeron aquí no produce prueba, es secreto, ¿verdad? Y se puede tomar en cuenta para etapas posteriores. Asimismo, como lo vimos ahorita, dice el 461, el juez les hará saber a las partes la posibilidad que tienen en todo momento para llegar a un acuerdo e incluso acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga. Eso ya lo escuchamos. 462. Durante la audiencia preliminar, en la etapa de depuración del debate, las partes podrán solicitar conjuntamente a la autoridad jurisdiccional la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Es la etapa en la que estamos ahorita. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que de común acuerdo ellos decidan qué hechos de su demanda y contestación están fuera del debate. Es decir, que no son controversiales, que no hay controversia, que se aceptan por ambas partes con el fin de abonar a la economía procesal y a la buena fe. Porque esto lo que hace es fijar bien la litis. Por ejemplo, si estoy demandando una patria potestad, una terminación o cancelación o suspensión de la patria potestad, hay varios hechos ahí, como el que somos esposos, que la muchacha o la niña o el niño es nuestro hijo. Eso no está en debate. Entonces eso puede ser hechos no controvertidos, ¿verdad? Porque no estamos controvirtiendo ni que es mi esposa, ni que es mi hijo. La controversia es que se está demandando la pérdida de patria potestad porque no cumplió con las obligaciones, ¿verdad? Pero esta etapa de hechos no controvertidos, que es algo novedoso en el nuevo modelo, tiene que ser mediante acuerdo, mediante convenio. Ya vimos ayer lo que era un convenio. Las partes tienen que estar de acuerdo sobre qué hechos no van a estar controvertidos para que así se lo hagan saber al juez. En este momento, el juez también los puede apoyar, como lo vamos a ver ahorita. La autoridad judicial, dice, jurisdiccional de oficio, impulsará a las partes para que realicen o fijen los hechos no controvertidos. ¿Con qué finalidad? Pues depurar el proceso. Porque cuando tú estableces hechos no controvertidos, esos hechos ya no van a ir a juicio, ya están acreditados. Y por lo tanto, las pruebas que iban encaminadas a demostrar eso se vuelven innecesarias, como lo dice el párrafo que estoy yo leyendo ahí. Y las partes entonces podrán pasar inmediatamente después a la segunda etapa que está en el mismo artículo, que se llama acuerdos probatorios, que es prácticamente desistirse de las pruebas innecesarias, porque como consecuencia de los acuerdos o la fijación de litis, seguramente habrá pruebas que ya no sean necesarias porque ellos ya aceptaron ahí algunos hechos que a lo mejor se pretendían probar, pero que ya no es necesario porque ya están acreditados. Vamos a verla entonces, y ya vimos que está regulado en el artículo 462, y en nuestro esquemita vamos así, ¿verdad? Acuerdos de hechos no controvertidos, y ahora inmediatamente después pasaremos a los acuerdos probatorios. En materia penal,
solamente existen acuerdos probatorios. No se da la etapa o la fase 3, la de acuerdos de hechos no controvertidos. En penal no. En penal directamente se pasa a acuerdos probatorios. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el penal es más delicado. Ahí prácticamente se debate todo un hecho con apariencia de delito. Entonces, va a ser imposible que el hecho lo puedan acordar, ¿no? Porque prácticamente la defensa siempre dice que el hecho no ocurrió así, ¿no? En fin, pero en materia civil, familiar y mercantil sí existe esa etapa previa a los acuerdos probatorios que se llama acuerdo de hechos no controvertidos. Vamos a ver cómo se da. A partir de 36 años que han pasado que le liberaba la reserva de dominio, porque en la presunción sería inadecuado que estuviéramos en una rescisión. Le regresé un poquito más para efectos de ver completito cómo pasa de una etapa a otra. La cancelación de la reserva de dominio, esa sería su propuesta. ¿Algo que deseen manifestar? Voy de derecha a izquierda. Bueno, si no me desean manifestar algo, para que ustedes puedan llevarse la propuesta, licenciado. No, señorita. No, señor. Bueno, entonces, en esos términos ya queda constancia de la propuesta y les reitero lo que ya les había explicado a efecto de que privilegien una posible conciliación. En esos términos concluye esta etapa, sin precluir derecho alguno, ya que ustedes pueden considerar los términos que ya platicamos. Apertura la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta etapa, abogados, ustedes me ayudan a favor de sus representados a que su procedimiento se agilice. ¿Cómo? Celebrando ustedes en forma voluntaria consensos en los que definan qué hechos expuestos en su demanda o contestación existe coincidencia. Definido por ustedes en qué coinciden, es decir, lo que no está a debate, lo que no está a discusión, me ayudan a que su procedimiento se agilice, ya que evitan el hecho de tener que ofrecer pruebas reiterativas o tener que exponer interrogatorios reiterativos sobre algo donde no hay debate. ¿Me explico? Con este fin, voy a empezar de izquierda a derecha. Licenciado Vera, a nombre de su representada, tiene... Esto no existía. Ustedes recordarán, los que son viejitos como yo, si es que hay alguien, esto no existía. Simplemente se presentaban los escritos y se desahogaban las pruebas. Las partes nunca tenían intervención aquí para fijar esto. El juez era el que decía en su sentencia cuáles eran los hechos al final ya nos dábamos cuenta y el juez tomaba en cuenta las confesiones que se habían hecho al contestar la demanda, ¿no? No existía para nada. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué se introdujo esto? A ver, yo quisiera escuchar si alguien tiene una idea. ¿Por qué en este sistema, en este modelo, en este juicio, a alguien se le ocurrió, al que diseñó este modelo, se le ocurrió introducir esta figura de acuerdos de hechos no controvertidos y acuerdos probatorios? ¿Para qué? Si finalmente los hechos no controvertidos ahí se desprenden, el juez los va a ver, ¿no? Y los puede tomar en cuenta en la sentencia. Cuando contestó la demanda, el otro aceptó hechos y negó otros, ¿no? Por lo que hace hechos no controvertidos se llamaba la fijación de la litis y el juez la hacía de oficio. Por lo que hace acuerdos probatorios, pues simplemente el juez aceptaba o desechaba pruebas a su criterio, pero ahora les da la posibilidad de acordar. Bueno, para no distraerlos mucho, porque hoy no quiero que se duerman muy tarde, yo me retrasé un poquito. Esto se llama participación, porque este modelo lo que busca es que la persona, las partes, el actor y el demandado participen un poco más en la decisión o en el trámite jurisdiccional, que se sientan parte de, y que no nada más hay un juez ahí sentado decidiendo arbitrariamente sobre su problema. Cuando la gente participa, hasta en una clase, ¿no?, se siente más comprometida, se siente más satisfecha, se siente escuchada. No es nada más de dejarle a un juez que haga todo y que decida, ¿no?, sino que la gente se le dé la oportunidad de tomar parte de esa decisión. Esa es la finalidad, más que nada política, de ese tipo de procedimientos, la participación. Como a lo que llaman ahora el parlamento abierto, ¿no?, que así le llaman, pero pues está muy bonito el nombre y la idea, pero este partido y este gobierno nada más usa esa palabra
pero no es verdad. No hay un parlamento abierto. ¿Qué es parlamento abierto? Que cuando se va a tomar una decisión, la gente vaya, participe y los escuche. Estos güeyes abren la mesa, va la gente y discute y hacen lo que les da la gana. Les vale madre, ¿no? Engañan nada más a la gente con que es un parlamento abierto. Es como si yo les digo a ustedes, oigan, ¿qué opinan de la clase? A ver, escucho sus opiniones, ¿cómo les gustaría que fuera? Y todos opinan y al final les digo, pues me vale madre, yo la voy a dar como yo quiera, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos preguntó, no? Esto es una tomada de pelo, pero bueno, esa es la característica de la 4T, pero aquí estamos hablando del tema de participación, ¿no? La gente al participar en los procesos se siente, es un proceso más democrático, más participativo, menos arbitrario. Ahora sí vamos a escuchar qué son los acuerdos de hechos no controvertidos. No controvertidos. En esta etapa, abogados, ustedes me ayudan a favor de sus representados a que su procedimiento se agilice. ¿Cómo? Celebrando ustedes en forma voluntaria consensos en los que definan qué hechos expuestos en su demanda o contestación existe coincidencia. Definido por ustedes en qué coinciden, es decir, lo que no está debate, lo que no está discusión, me ayudan a que su procedimiento se agilice, ya que evitan el hecho de tener que ofrecer pruebas reiterativas o tener que exponer interrogatorios reiterativos sobre algo en donde no hay debate. ¿Me explico? Con este fin, voy a empezar de izquierda a derecha. Licenciado Vera, a nombre de su representada, ¿tiene alguna propuesta sobre hechos no controvertidos? Las partes lo proponen, pero lo tienen que acordar entre todos. No estás obligado a aceptarlo ni a proponerlo. Tengan mucho cuidado porque va a haber abogados que tengan mucha experiencia y que pretendan darte un madruguete. Si tú no sabes si te conviene el acuerdo, mejor no lo celebres, porque no te pueden obligar, son voluntarios, ni siquiera el juez. Y no dudo que habrá jueces que a lo mejor te quieran presionar, pero no te pueden obligar. Si tú no lo quieres celebrar, simplemente dices no. ¿Quiere desea formular al actor? Sí, su señoría. Lo que pasa que en la demanda del actor demanda a mi representada en su carácter de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, pero nunca hizo especificación, ya después en el proceso de sus hechos, que se trata de la participación que tuvo mi representada, pero como fiduciario de un fideicomiso que ahora es extinto. El fideicomiso, pues, es lo que ya hemos hecho mención muchas veces, que es el Fideurbe. Entonces yo creo que es un hecho no controvertido que incluso la parte actora ya después en su desglose de su demanda hace referencia, que se trata de la participación. Quiero que sea más claro en su propuesta. Sí, Se tenga como no controvertido que su representada participó. Ajá, pero como institución fiduciaria. Como fiduciaria del fideicomiso Fideurbe, no como Banco Nacional de Obras, como me emplazaron. Porque sí hay una diferencia muy grande entre tenerme nada más como Banobras a que se tenga muy claro ese aspecto que es como fiduciario del fideicomiso Fideurbe. Quiero que quede bien claro. A ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver si hay alguien ahí vivo que conteste. ¿Le entienden a lo que está pidiendo como acuerdo probatorio? Dice, mi acuerdo probatorio es, yo me llamaba Banobras ya no existe. Ahora me llamo Fideurbe. Entonces, mi acuerdo probatorio es que dejen afuera Banobras, que se desistan, que Banobras ya no existe. Ahora es Fideurbe. ¿Ustedes le entienden bien? ¿Qué aceptarían ese acuerdo probatorio? A ver, ¿quién dijo yo? No, no puede. No, porque primero, a ver, adelante, ¿por qué no? No, porque primero fue Banobras y posteriormente cambió la denominación a la otra, al otro nombre de la razón social, o la otra figura, pero sigue siendo la misma persona que originalmente fue, solamente cambió su nombre. Exacto, ese es un motivo, muy bien. Y la otra es, la primera que yo les diría así de broma y no tanto de broma, que como no conocemos bien el asunto, y eso tienen ustedes siempre que hacerlo, cuando no entiendan bien, aunque lo conozcan, digan no.
Porque como dice la licenciada, si tú ahorita aceptas eso, puedes estar cometiendo un grave error porque entonces te pueden decir, este es un movimiento de una pieza de ajedrez. Y te pueden decir, bueno, entonces como ya aceptaste que Banobras no es, pues me chispo y también me voy, porque si Banobras se convirtió después en el fideicomiso y tú aceptas que Banobras ya no es, pues yo tampoco soy y con permiso yo me voy, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Y se acabó. Entonces, yo ahí lo veo como que no tengo necesidad de aceptar algo que me puede perjudicar, por lo que ya dijo la licenciada, y por muchas otras cosas más. Pero vamos a ver qué pasa, a ver qué dice el otro. Su propuesta es que quede como no controvertido que la participación de su representada es como institución fiduciaria en el fideicomiso. Exactamente. ¿Así? Exacto. Licenciado Guzmán, ya escuchó la propuesta de su contraparte. O sea, que liberen a Banobras, pero no lo voy a liberar porque aunque ya no existe, él sí fue parte de, y como dice la licenciada, ahorita lo que pasa es que se convirtió en otro. Yo no aceptaría. A ver qué dice el abogado. ¿Acepta o no la misma? Sí, se acepta. Se acepta. ¿Alguna otra? ¿Ya ven? Ya aceptó. Eso puede tener consecuencias graves al momento del dictado de sentencia. ¿Esta de su parte? No, esto. Respecto del... Pues sí, porque con eso ya se chispó. Tu representada ya se va a chispar con eso. de la institución de crédito, ¿tiene usted alguna propuesta sobre hecho no controvertido? O sea, lo que manifiesta la licenciada está perfecto. Ya no hay propuesta adicional. Sí, no quiero apelar a que cuando se hace valer esta demanda, y como se dio en el transcurso del procedimiento para admitirla y aclararla, también se mandaron a llamar a otras instituciones del gobierno del Distrito Federal para que les parara perjuicio la sentencia que se... Sí, pero eso es otra cuestión. Sí, está bien, Específicamente de... Fíjense, tan la regó que tiene que estar aclarando, ¿no? Y el juez prácticamente le dice, pues eso es otra cosa, usted ya aceptó. Y si ya aceptó, ya se chingó. No, que esto, que el otro, eso es otra cosa. Dice el juez. Es correcto. Eso es otra cosa. Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo a esas figuras les tengo mucha desconfianza. Hoy día, en materia penal, y seguramente de mí se acuerdan en materia civil y familiar, en unos años, 2 o 3 años que transcurran estos juicios, va a pasar como en penal. En penal, en los asuntos así bien peleagudos de homicidios, feminicidios, los abogados ni siquiera dicen, propongo, dicen, no hay acuerdos probatorios, no hay nada. Punto. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que por estar ahí luciéndonos que somos muy estrategas y todo, podemos meter las patotas. Entonces, mejor cuidado. Tampoco digo que no celebren nada, ¿verdad? A lo mejor ustedes pueden ser listos y le arrancan al contrario un acuerdo probatorio y lo ensartan, así como ahorita este abogado ya ensartó al otro abogado. Ya no tiene usted ninguna propuesta. Voy con usted, licenciado Adebe, ¿verdad? Eudave, señor. Eudave. Licenciado Eudave, a nombre de su representada, ¿tiene alguna propuesta? Sí, señora, tenemos 2 propuestas con relación a los hechos no controvertidos. La primera de ellas es referir que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene ningún derecho de carácter patrimonial ni de administración ni ejecución sobre el inmueble en materia de la litis, ubicado en el lote 9, manzana 384, de la calle Yobaín, Colonia Ejido de Padierna, zona urbana, delegación Tlalpan en esta ciudad. La segunda... Dice que la Secretaría de Desarrollo que yo represento no tiene ningún derecho sobre el inmueble en materia de la litis, primer acuerdo probatorio. Vuelvo a preguntar, ¿lo aceptarían? No. En mi opinión, tampoco, doctor. Pues no, porque No. por algo lo mandaste llamar, ¿no? Lo mandaste llamar porque sí tiene un derecho, tan lo tiene que hay una reserva de dominio a favor de esa institución, como que no tengo nada que ver. Entonces, si tú aceptas que no tiene ningún derecho, pues agarra y dice, con permiso, entonces yo ya me voy porque ya dijo el señor que yo no tengo nada que ver. Y entonces, ¿a quién carajos van a condenar? No, tampoco, ¿no? Propuesta, vamos con calma, quiero que Aquí sea. el detalle, Primera propuesta en síntesis es que se tenga como no controvertido que su representada
No tiene, a ver, ¿cómo me lo dijo? Derechos patrimoniales respecto del inmueble en materia de la ley. No tiene derechos patrimoniales respecto del inmueble. Así es. Licenciado Guzmán, en los términos que escuchó la propuesta de su contraparte, ¿la acepta o no? Sí, se acepta. Yo, En esos términos. no, pues con esos abogados, ¿para qué quiero? Bueno, Ya, solito se dio palo, pobre pues abogado. sí, se está dando palo, ¿no? Se está dando palo porque entonces pues los está liberando. Todos van a decir, pues yo no tengo nada que ver. El juez va a decir, ¿y entonces a quién condeno? Entonces, anotada la propuesta. La siguiente propuesta. La siguiente propuesta, como consecuencia de lo anterior, es que la Doctor, Secretaría buenas de... noches. Sí, Doctor, buenas noches. sí, adelante. Oiga, yo tengo una pregunta. Ahorita en el audio que estamos viendo, en el caso en materia penal, el juez sí previene, en este caso, a los abogados cuando desconocen las técnicas de litigación. En el caso que nos ocupa, ¿operaría lo mismo, doctor? Por el caso que está haciendo el otro abogado de que aceptó cuando es en perjuicio de su representada. No, yo diría que no, y te voy a explicar por qué. Hace poquito, y lo voy a buscar la tesis. A ver, por ahí la tengo, déjenme ver si la encuentro. Porque una cosa es que quede de manifiesto o quede demostrado que el abogado desconoce las técnicas de litigación, es decir, que no tiene ni idea. Pero aquí sí vemos que sí conoce, ¿no? Que sí sabe lo que es un acuerdo probatorio, sí sabe lo que es una conciliación. Lo único que está pasando, que estamos viendo que sus estrategias de litigación, a nuestro punto de vista, no son correctas. Okay. Pero ese no es nuestro problema, ni el problema del juez. Y menos en un asunto civil, donde lo que está en juego son cuestiones patrimoniales. Perdón que lo diga de esta manera tan ruda, pero es culpa del que contrató a ese abogado. El juez no se puede meter ahí y removerlo, porque no es una cuestión de ignorancia. Okay. Ignorancia del modelo, de que lo veas que de plano no da una, ¿no? Que no sabe ni hablar, ¿no? Es una cuestión de que su técnica de litigación, pues, le va a perjudicar a su cliente, pero finalmente no sabemos qué tenga él en mente, ¿no? Si yo lo remuevo con esto, él se va a ir a un amparo. Porque sí es posible que los jueces, bajo el artículo 1 constitucional, puedan remover a los abogados defensores que no saben, ¿no? Pero después pueden promover un amparo y decir, pues, porque sí saben, ¿no? Miren, aquí creo que hay una tesis precisamente que acabo de revisar respecto a ese tema, muy novedosa. Gracias, doctor. Una cosa es la ignorancia del modelo y otra cosa es una teoría del caso o una coartada errónea. Si el abogado está tomando una decisión errónea, pues no lo puedes remover. Porque no es que sea ignorante, es que está pendejo. Pero sí conoce el modelo, solo que su estrategia es errónea. Entonces, pero esa es su decisión de él y del cliente. A ver, déjenme ver por ahí. Si no, la busco con calma, pero hay una tesis precisamente que decía eso, que el juez no se puede meter con la técnica que él tenga. Lo único que tiene que revisar es que conozca. Dice, derecho a una defensa. A ver, dice, en virtud de que el órgano jurisdiccional durante el procedimiento se encuentra obligado a cerciorarse del derecho de gozar una defensa adecuada que no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada, es procedente que los juzgadores evalúen la defensa proporcionada por el abogado. Por lo anterior, esta primera sala de la Suprema Corte, que considera que se ha violado el derecho de la debida defensa, dado que no toda deficiencia o error en la conducción de la defensa implica dicha vulneración, el juez debe de seguir las siguientes directrices. Analizar que las deficiencias sean ajenas a la voluntad del imputado y que corresponden a la negligencia o incompetencia del defensor, no a una intención de entorpecer o evadir el proceso. Evaluar si las fallas de la defensa no son consecuencias de la estrategia defensiva del abogado.
valorando más las cuestiones de hecho que las de fondo, para enfocarse principalmente en la actitud del abogado frente al proceso penal y valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en detrimento del inculpado, tomando en consideración el caso decidido en su conjunto. Ahora bien, esta es materia penal. Ahí está de por medio el derecho humano a la libertad. Acá no tenemos a nadie preso. Aquí vamos a tener a alguien que va a perder, pero va a perder su casa, ¿verdad? Pero pues el juez ahí no se puede meter. Yo creo que no, porque cuando alguien no sabe, es evidente. Miren, voy a mostrarles un abogado que no tiene ni idea, y ahí sí lo pueden quitar. Pero acá no, acá yo pienso que sí tiene idea, pero lo que no sabe, o su técnica de litigación, pues para nosotros no es correcta. Pero meternos ya hasta ahí sería ya como que meternos en lo que no nos importa, ¿no? Y el juez tampoco lo haría. Les voy a mostrar una defensa deficiente para que ustedes vean cómo queda evidente cuando alguien no tiene idea. Y entonces ahí sí, hasta yo creo que en materia civil los van a remover, porque les mostraba yo creo que la semana pasada un acuerdo donde incluso ese acuerdo les decía que si no conocen el modelo, que los iban hasta multar o no sé qué tanto, una amenaza que incluso ni venía al caso, ¿no? Que también me parece excesiva, porque no puedes meter a la cárcel a un abogado porque no sabe, simplemente lo revocas y ya, ¿no? Pero miren, a ver, creo que está, a ver. Hacia la licenciada Molina, por favor, para que nos haga favor de indicar qué medios probatorios o datos de prueba han sido aportados en descargo del señor Ulises Daniel Arista Carrera, por favor. Aquí la juez le está dando la palabra a la abogada y le está diciendo, abogada, usted solicitó una duplicidad constitucional, es materia penal, pero sirve para el ejemplo. Usted solicitó una duplicidad porque dijo que iba a demostrar o a presentar nuevas pruebas. Le dimos 144 horas. ¿Qué pruebas trae usted en beneficio de su cliente? Y escuchen lo que dice. Bien, muchas gracias. Bueno, los elementos convictivos, solamente, bueno. Los elementos convictivos. No sé de dónde chingado sacó esa palabra porque no existe. Se llaman datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Y a la postre, si le pudiéramos dispensar quizá pruebas, ¿no? No saber distinguir entre datos, medios y prueba en materia penal es sinónimo de ignorancia. Entonces, llamarle a las pruebas elementos convictivos cuando es una palabra que ni siquiera existe en la ley, luego le llamó la atención a una juez, que además es una juez federal, como pueden ver ustedes, una juez del Poder Judicial de la Federación. Pero luego fíjense en esto. Se hacen valer. Lo único que voy a solicitar, bueno, en sí, los elementos probatorios, lo que voy a solicitar en sí, se hacen valer los elementos, o sea, homenaje a Cantinflas, ¿no? Ninguno, puesto que la imputación. No voy a ver, lo voy a dejar correr porque esto es de veras de. Se hacen valer. Lo único que voy a. Se hacen valer, ¿cuáles se hacen valer? Si le están diciendo que ella duplicó para ofrecerlos, ¿qué va a hacer valer si no los está ofreciendo? Muchas gracias. Bueno, los elementos convictivos solamente, bueno, se hacen valer. Lo único que voy a solicitar, bueno, en sí, los elementos probatorios no versa ninguno, puesto que la imputación es a su favor. Lo único que quisiera pedir los elementos convictivos que voy a ofrecer no son ninguno, porque la imputación es en su favor. ¿Cuándo hemos oído en materia penal una imputación a su favor?
Si la imputación es la acusación que le están haciendo de manera previa de que cometió un delito. Y entonces dice la juez, no, ya no necesito más que esas 3 palabras para darme cuenta que es una persona que no tiene ni idea del modelo. Miren. Decretar un breve receso, voy a solicitar que también se constituya, gracias, bueno, los elementos convictivos solamente, bueno, se hacen valer. Lo único que voy a solicitar, bueno, en sí, los elementos probatorios no versan ninguno, puesto que la imputación es a su favor. Lo único que quisiera pedir en la imputación, perdón, aquí sabe que si voy a decretar un breve receso, voy a solicitar que también se constituya el defensor público federal, porque si no estoy observando una defensa adecuada respecto de la licenciada Molina para conforme el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y en consecuencia se decreta un breve receso, por favor, de 10 minutos más o menos en promedio, para que la defensa pública federal se constituya en esta sala de audiencias, porque sí es muy importante, señor Ulises Daniel. Está de por medio la libertad de una persona, ¿eh? Y entonces la juez es full y en 30 segundos se dio cuenta que no tenía ni idea. Porque ese es un evidente desconocimiento. Por el otro lado, el que nosotros estamos viendo no es que desconozca, es que pues está tomando decisiones que a lo mejor para él es su técnica, ¿verdad? Es su juego. Por ejemplo, un jugador de ajedrez. Nosotros nos ponemos atrás del jugador de ajedrez y estamos viendo qué piezas mueve, ¿no? Y ya llevan 2 horas, ya llevan media hora ahí jugando. No es tan pendejo porque ya aguantó media hora, ¿no? O sea, sí sabe jugar. Y entonces mueve piezas donde digo, no, pendejo, ya la regaste, ¿no? Perdón por la palabra. Pero ese no es que no sepa jugar, es que yo opino distinto que él, o es que yo ya me di cuenta, porque soy más hábil, que lo van a fregar. Pero eso no quiere decir que la defensa no sea adecuada, sino que pues sus decisiones no son correctas. Entonces yo creo que ahí no los van a sacar. De hecho no lo saca, ¿verdad? Porque no es evidente que no sepa, sino que está tomando malas decisiones, y ahí pues el cliente va a ser el que pues va a tener que pagar precisamente los platos rotos de que no contratar un buen abogado. Por eso hay que estudiar para no clavar a la gente. Miren este otro. El otro tardó 30 segundos, un poquito más, pero también es evidente que no tiene ni idea. Es cuanto por lo que hace la formulación de imputación. En términos del último párrafo, el numeral 311 del Código Procedimental aplicable en la materia, dejo el uso de la voz a la defensa. Sí, señor. Mire, en la nombre que es mi primera intervención, y como se ha percatado, me acaban de correr por el lado del compañero de la carpeta. Solicito se me permita hablar con mi defensor a efecto de comunicarle ciertas cosas a las que tiene derecho, señor. ¿Hay derechos distintos a los que ya se le hicieron saber? Es que él va a rendir una declaración, señor. El juez ya le hizo saber sus derechos, y está diciendo que quiere hablar con él para hacerle saber sus derechos. A esa persona la llevan ahí por una orden de aprehensión. Está ahí detenido por una orden, nombran al abogado y bueno. ¿Quieren saber? Es que él va a rendir una declaración, señor. Y dice el juez, ¿y cómo sabe usted que va a rendir una declaración si me acaba de decir que no ha hablado con él? Como lo sabe, si me dice que no ha platicado con él, decreté receso, no se limitó su comunicación con su dependido. Sí estoy consciente de que en esta audiencia le corrió un traslado porque es en cumplimiento a una orden de aprehensión, sin embargo también decreté receso a efecto de que se impusiera. Ya hubo 2 recesos, ya le dimos tiempo de que estudiara la carpeta, ya platicó con él. ¿Qué onda? ¿Qué quiere? No le entiendo. ¿Conoce el desarrollo de una audiencia judicial? Así, señoría. Si le dan posibilidad para dar contestación en términos del precepto legal que le he mencionado, no advierte que se vulnere ningún derecho en relación a su representado. Ok. Pues solamente en cuanto a mi petición, señoría, si tuviera bien
indicarme qué es lo que usted resuelve para poder seguir con el uso de la voz, señoría. Dígame qué sigue, ¿no? Pues eso es lo que les estoy diciendo. Por eso estamos estudiando aquí, para que ustedes sepan qué sigue y de qué se trata cada etapa. Acabamos de escuchar cómo el juez le dijo al abogado, al civil, en materia civil, le dijo, espéreme, no me platique la bronca porque no estamos en alegatos de apertura, ni estamos en la etapa expositiva. No me platique el asunto. Estamos en conciliación. ¿Qué propone usted para arreglar este problema? No me diga otra cosa porque no es el momento. La manera en la que alguien se va a dar cuenta si tú sabes o no sabes es porque te vas a poner a hablar como perico, como tonto, cosas que no corresponden a la etapa. Si tú en la etapa de depuración le dices al juez, oiga, quiero proponer un acuerdo probatorio, te va a mandar al diablo porque va a decir, ¿sabe usted el desarrollo de la audiencia? Estamos en depuración, licenciado. Todavía no llegamos a esa etapa y si sigues con eso, pues te van a mover. No he advertido yo, si yo fuera el juez de la audiencia civil, respondiendo a la licenciada, que qué bueno que preguntó, porque es un súper tema que ha sido muy debatido, hasta dónde los jueces pueden quitar o no. La corte lo ha resuelto así como les dijo. Les mando al ratito la tesis, ahorita no la encuentro porque está ahí en penal, pero la acaba de salir. ¿Hasta dónde es el límite, no? O sea, el límite es cuando ahorita estamos viendo que no tiene ni idea y entonces el juez sí lo puede remover. No le entiendo, licenciado. Si solicita usted atentamente el fundamento del artículo 19-20 del dictamen constitucional, se me permita entrevistarme con mi defensor de manera privada, señoría. Ya le dijo que no. Ya está como nosotros cuando empezamos a estudiar la carrera, yo, mis compañeros, hace 40 años, como no sabíamos los fundamentos, decíamos, para todo decíamos, con fundamento en el 8º constitucional, el derecho de petición, todo lo fundábamos en el 8º constitucional. No fallaba ese. Entonces ese pues es reflejo de que no estás tan preparado, ¿va? Que nada más hablas con puras generalidades. Entonces lo mismo estamos viendo aquí, ¿no? Tiene añísimos que no escucho a nadie ni siquiera mencionar ese artículo porque pues alguien que está preparado pues no tendría por qué usar ese. Ese es un derecho de petición que lo haces valer si le mandas una carta a la presidenta, ¿no? Que ni siquiera la va a leer, pero no para una cuestión judicial. Voy a decretar un receso únicamente por lapso de 3 minutos, tomando en consideración de que ya se ha retrasado el desarrollo de esta audiencia y que incluso el retraso se debe a que lo estuvieron localizando a efecto de que ingresara a esta sala de audiencias y poder iniciar la misma. ¿Alguna manifestación en relación a lo que dijo sentado? Ninguna, señora. Correcto, 3 minutos. Se decreta receso. Y una vez que ha transcurrido el receso, señor, entabló comunicación con su defensor. Sí. Para reanudar la audiencia, pregunto al defensor, ¿está en la aptitud de continuar con el desarrollo de la misma? Sí, señor. Bien, le había cedido el uso de la voz, especificándole para qué efectos. Lo escucho. Bien. Su señoría, quiero manifestarle que la Fiscalía, al escuchar sus argumentos, rompe con el principio de igualdad toda vez que lo que ellos refieren no es lo que verdaderamente sucedió. Déjeme interrumpirle, por favor, licenciado, con todo respeto. Le cedí el uso de la voz para unos efectos concretos. ¿Sabe usted el desarrollo de una audiencia inicial o no lo sabe? Sí, señora. Bien, le cedí el uso de la voz, incluso le cité un precepto legal para que hiciera uso de la voz en los términos establecidos para el desarrollo de una audiencia inicial. Igual que en materia civil, en materia penal, a la que todavía no llegamos, hay una serie de etapas. Esta persona la llevan detenida con una orden de aprehensión, le acaban de formular imputación, aquí está, ¿sí? Artículo 309, 310 y 311. Y el artículo 311 dice, después de hecha la imputación, les voy a mostrar en la ley, para que vean que, pues qué bonito es estudiar, ¿verdad?
Y no nos estamos burlando del compañero, solo estamos aprendiendo. Porque todos, en su momento, todos fuimos ignorantes, ¿no? Yo no les voy a decir, ay, no, pues yo siempre he sido muy chingón. No, pues cuando esto empezó, nadie sabíamos ni cómo era, ¿no? Pero por eso estudiamos y nos preparamos. Pero hay abogados que sí, a mí sí me sorprende, no los critico, pero me sorprende el valor que tienen para meterse a las audiencias sin saber. Si nosotros sabiendo, luego nos dan unas revolcadas que nos da, y nos da miedo todavía llegar a las audiencias, aunque más o menos sabemos, pero ellos se meten con una desfachatez, y dicen, porque muchos los engañan y les dicen, no, hombre, es lo mismo, nada más que te van a grabar, es como en el viejo modelo. No, pues si fuera así, no habría necesidad de hacer maestrías, doctorados. Los que ya habíamos estudiado tuvimos que volver a estudiar porque todo el derecho cambia. Los que van empezando, qué bueno, porque están estudiando las cosas como ahora están, pero nosotros tuvimos que desaprender para volver a aprender todo el derecho. Dice el artículo 311, una vez formulada la imputación, donde el Ministerio Público le hace saber quién lo acusa, de qué lo acusa, la fecha, modo, forma de intervención. El juez de control, a petición del imputado, su defensor podrá solicitar aclaraciones o precisiones. Entonces ahorita el abogado, si supiera, le diría, señor juez, solicito que me precise la hora o el lugar de la comisión, solicito que me precise el delito, acláreme, no para que se ponga ya a decir tonterías. Y después de eso viene la oportunidad para que su cliente declare, si es su deseo hacer. Y a continuación vendrá el debate de vinculación, ¿no? Y el abogado le dice al juez, dígame usted qué sigue, porque yo no sé. Le pido muy atentamente que me pueda volver a repetir lo que son perdón, es que me perdí. Y pudiera volver a hacerme el señalamiento, señora. Bien, estimo que es innecesario incluso de hacerle cualquier otro señalamiento, porque uno de los requisitos yo considero mínimos para intervenir en una audiencia es precisamente estar atento a su desarrollo. Si no, no puedo advertir cómo va a brindar una defensa adecuada en favor de su representado si ni siquiera está enterado del desarrollo de la misma. Bueno, ahora sí, entonces está clarito la diferencia entre alguien que no tiene ni idea, y alguien que toma una mala decisión. El que toma una mala decisión, pues es un problema, no es que sea un burro, está decidiendo mal, yo no me puedo meter porque es decisión de él como abogado, no me ha demostrado una ignorancia supina como la que estamos viendo aquí, y yo lo voy a permitir que continúe sin problema. Ahora, si se tratara de una cuestión familiar, acabo de tener, creo que, no sé si en ese video, creo que sí en ese video que ustedes vieron, hubo una abogada o abogado que era de Mérida, de Yucatán. En Yucatán la verdad son muy fregones. La gente allá en Yucatán, cuando voy a Yucatán tengo que estudiar, pero bien, porque son muy buenos. No en balde es la cuna del amparo ahí. Y estaba diciendo, la abogada dijo, acá en Yucatán, cuando son cuestiones familiares, todo les arreglan, todo les corrigen, por el interés superior de las mujeres y los niños. Entonces, si este asunto fuera familiar, a lo mejor, y el juez podría decir, ¿sabe qué? Usted está tomando una decisión inadecuada porque está renunciando a un derecho irrenunciable. Y entonces me doy cuenta que usted no sabe, ¿no? Así que va para afuera. Y ahí sí lo sacan. Pero acá no. Acá quién sabe qué vaya a pasar. Nosotros estimamos que no está haciendo lo correcto, pero no parte de una ignorancia del modelo ni de una ignorancia de la ley, sino de una mala decisión. Y eso no es motivo para removerlo. Así dice la Corte en la tesis que les mando al ratito. No tiene, a ver, ¿cómo me lo dijo? Derechos patrimoniales respecto del inmueble en materia de la ley. No tiene derechos patrimoniales respecto del inmueble. Así es. Licenciado Guzmán, en los términos que escuchó la propuesta de su contraparte, ¿la acepta o no? Sí, se acepta. En esos términos queda entonces anotada la propuesta. La siguiente propuesta. La siguiente propuesta, como consecuencia de lo anterior, es que la Secretaría de Desarrollo Urbano no es causaviente del fideicomiso denominado Fideurbe. Fíjense ustedes, como consecuencia de lo anterior, quiere decir que ya se lo fregó, como consecuencia de lo anterior que ya aceptó el abogado, entonces
no somos causavientes. Nosotros no heredamos el problema y no tenemos nada que ver. Ahí está la bronca. Eudave. Licenciado Eudave, a nombre de su representada, ¿tiene alguna propuesta? Sí, señoría, tenemos dos propuestas con relación a los hechos no controvertidos. Le regresé tantito porque en razón de la primera se lo fregó también con la segunda. La primera de ellas es referir que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene ningún derecho de carácter patrimonial ni de administración ni ejecución sobre el inmueble en materia de la litis, ubicado en el lote 9, manzana 384, de la calle Yobaín, Colonia Ejido de Padierna, zona urbana, delegación Tlalpan en esta ciudad. La segunda propuesta... Vamos con calma, quiero que sea propuesto uno por uno. Su primera propuesta, en síntesis, es que se tenga como no controvertido que su representada no tiene, a ver, ¿cómo me lo dijo? Derechos patrimoniales respecto del inmueble en materia de la litis. No tiene derechos patrimoniales respecto del inmueble. Así es. Licenciado Guzmán, en los términos que escuchó la propuesta de su contraparte, ¿la acepta o no? Sí, se acepta. En esos términos queda entonces anotada la propuesta. La siguiente propuesta. La siguiente propuesta, como consecuencia de lo anterior, es que la Secretaría de Desarrollo Urbano no es causaviente del fideicomiso denominado Fideurbe. La Secretaría de Desarrollo Urbano no heredó el problema de Fideurbe que ya desaparece. O sea, nosotros no tenemos nada que ver, para pronto. Fíjense nada más, ¿no? Entonces, si este cuate acepta esto, pues ya, esa dependencia queda liberada. Entonces hasta el abogado puede decir, bueno, con permisito, dijo Monchito, pues yo ya no me voy, ya me voy porque no tengo nada que hacer aquí. Si no somos causaviente, acuérdense ustedes que vimos en el tema de sucesiones, que una persona causaviente es la que sustituye a otra en sus derechos y obligaciones, como un heredero. Y un causante es el que es sustituido, como el de cuyos. La palabra causante es el que es sustituido por un causaviente en sus derechos y obligaciones. Y como consecuencia de ello, no tiene responsabilidad hacia las pretensiones que está demandando el hoy actor. Esta es una etapa de fijación de acuerdos, no es para fijar derechos. La propuesta, como la está planteando, no se la puedo transmitir a su contraparte. Pues sí, ya, ahí sí ya se dio cuenta el juez, dice, no manche, no se despache con la cuchara grande. Ya reveló por qué. Ya reveló por qué le está diciendo que le acepte que no es causaviente, para que entonces la dependencia que él representa no tiene ninguna obligación con ellos. Ya, solito se reveló. A ver si así el abogado se da cuenta que se lo están abrochando. Doctor. La primera parte, únicamente como causaviente de que no es en el sentido de que Doctor. no es causaviente. Sí. Aquí el juez, pues ya al escuchar la palabra mágica de por consecuencia, pues es donde dice, a ver, espérame, ya está más abrochado que nada y todavía le estás dando el tiro de gracia. Sí, así es. Sí. Que su representada no es causaviente del fideicomiso. En esos términos decía que era plantea. Exactamente. Sí, o sea, dice, el acuerdo probatorio, como dice Eduardo, el causaviente no es heredero del causante. Ese es el acuerdo, ¿no? La consecuencia no me la diga. La consecuencia yo la voy a dictar en sentencia, o sea, pero ya dijo la consecuencia, ¿no? La consecuencia va a ser que yo no estoy obligado, ¿no? Pero dice el juez, eso no me lo tiene usted que decir, porque no es acuerdo, eso yo lo voy a decidir en base a si se toma este acuerdo o no. Licenciado Guzmán, ¿acepta o no la propuesta? Sí, Puta. ¿Alguna propuesta? ¿Tiene alguna otra propuesta, licenciado Eudave? No, su señoría, sería todo. Entonces, cuando el juez dicte sentencia, pues yo no sé a quién va a condenar, ¿verdad? Porque si el otro no tiene, no heredó el problema, no es de ellos, pues ellos no tienen nada que ver, el juez los tendría que absolver. Licenciado Guzmán, respecto de su contraparte, ¿tiene usted alguna otra propuesta que hacerle? Pues hasta que me toque mi turno para continuar con el representante del gobierno secretario, yo puedo hacer ya mis propuestas de solución. Vamos por orden. Respecto de la secretaria. Ahora voy con usted, licenciado García. Respecto, para que esto sea más rápido, tanto en su carácter de representante legal del gobierno de la Ciudad de México como de representante del fideicomiso, como representante del gobierno de la Ciudad de México, ¿tiene usted alguna propuesta sobre hecho no controvertido que hacer a su contraparte? Ninguna.
Regreso con ustedes, licenciado Guzmán. Tanto al gobierno de Ciudad de México como al fideicomiso, ¿qué propuesta les tendría? La propuesta. Ahora va por orden. Entonces dije, bueno, ahora usted, ¿qué propone respecto a hechos no controvertidos? Sería que ya no fuese un hecho controvertido la posesión que tiene sobre el inmueble de litis la parte actual. Que se tenga como no controvertido que su cliente está poseyendo el inmueble en controversia. Si ustedes fueran los abogados, ¿no? De las dependencias que están ahí, ¿lo aceptarían? Si ustedes fueran abogados, pues no, porque precisamente nos estamos peleando porque a lo mejor yo te quiero quitar el terreno porque el señor no tiene derecho, porque no me lo acabó de pagar. Entonces, demuéstrame que lo está poseyendo. Yo no te lo voy a aceptar. Aquí, ¿cómo te voy a aceptar si ni siquiera he visto si de veras está ahí metido o no? Y fíjense cómo los abogados del gobierno no son tan tarugos. Bueno, creo que no van a aceptar. Licenciado García, ¿acepta o no la propuesta de su contraparte? Ahí está. No, claro que no. No lo acepto, señor. ¿Alguna otra propuesta de su parte, licenciado Guzmán? Y el otro abogado se queda como baboso porque por verse buena gente, por darles por su lado, por salir bien en la foto, por ignorancia, por lo que les aceptó todo. Y ellos no van a aceptar nada. Por eso ya ven, mejor nada de nada. Ya respecto a la otra propuesta. Ya le estoy dando luz a la palabra. ¿Tiene alguna otra propuesta? Bueno, respecto a los hechos que constituyen la demanda, los considero todos controvertidos respecto tanto al gobierno del Distrito Federal como al fideicomiso que representan. ¿Por qué? No interrumpa, abogado. Bueno, creo que no sabe mucho, ¿verdad? Dices que yo considero que todos los hechos son controvertidos. No, para eso no es la etapa. La etapa es para qué propones tú. Y además es una tontería, ¿por qué? Porque él no son controvertidos porque él ya aceptó 3, ya la regó, ya ahorita quiere corregir, ya se dio cuenta. Demasiado tarde. Quedan claros los hechos en controversia. No es una etapa para establecer los hechos en controversia, sino los no controvertidos. No tengo ninguna propuesta. Ya no habría propuesta. Un hecho que salga de la controversia. Ya no le doy luz a prueba para propuestas en relación al registro público en la Dirección de Administración Territorial, evidentemente, porque no se encuentran presentes. En esos términos, tengo por fijados los acuerdos que ya me expresaron y con ello concluyo esta etapa. Apertura ahora la etapa de fijación de acuerdos probatorios. Abogados, esta etapa. Como consecuencia de lo anterior, pues vamos a ver qué pruebas se podrían desechar o ustedes de común acuerdo desistirse, ¿no? Pues yo ya de plano ya me quedaría callado, no me desistiría de nada, pero a ver qué pasa. A semejanza del anterior, es para que ustedes me ayuden a depurar su juicio, pero ahora contribuyendo a eliminar pruebas que sean innecesarias, ya sea porque sean dilatorias, imperativas, o contribuyendo entre ustedes a eliminar trámites procesales. Esto de común acuerdo, no es para que debatan sobre si les debo admitir o no sus pruebas. No es un debate de pruebas como en la etapa intermedia del juicio oral penal. No hay, de hecho, en materia civil y familiar no hay debate de pruebas. Es nada más para que ustedes hagan propuestas de acuerdos probatorios. Es decir, que se pongan de acuerdo qué prueba se pueden desistir o puedo dejar de recibir para darle mayor celeridad al proceso. Términos, licenciado Guzmán, ¿tiene alguna propuesta que hacerles a sus contrarios sobre algún acuerdo probatorio? No habría ninguna propuesta. Licenciado García, de parte de usted, ¿alguna propuesta de acuerdo probatorio? Ninguna, sí. Licenciado Udave? Tampoco, sí. No, pues de tontos. Ellos no se van a desistir de nada. Licenciado Vera? No tengo ninguna propuesta, señor. Sin fijación de acuerdo alguno, concluye. Pero ahí el problema es el siguiente. Aunque ellos no se desistan de acuerdos probatorios o no celebren los acuerdos probatorios, lo que hicieron anteriormente va a tener una consecuencia. Porque si el abogado piensa que por no celebrar acuerdos probatorios va a corregir la etapa de hechos no controvertidos, está perdido. No, los acuerdos no controvertidos ya los aceptó. Y aunque los acuerdos probatorios no los acepte o no los proponga o no se desista, el juez tiene toda la facultad de inadmitir las pruebas
que pretendan acreditar hechos que ya están aceptados, aunque no se haya desistido de la prueba. Porque el juez va a decir, en virtud de que ya me aceptó esto y esto, esta prueba ya no se necesita, esta prueba ya no se necesita, y el juez las desecha. Entonces yo diría que aquí el peligro está desde los acuerdos de hechos no controvertidos. Desde ahí tendría que haber hecho lo que hicieron acá. Nada, ningún acuerdo. Si alguien, a lo mejor algún académico, alguien me ve, pues me va a satanizar, ¿verdad? Va a decir, no, ese maestro nada más les dice que no. Bueno, pues sí, porque yo he estado en los tribunales, he litigado y sé las consecuencias de una mala decisión. Entonces, muchas veces es mejor. Esto lo hacíamos cuando existía la prueba confesional, ¿no? Fíjense, les voy a platicar. La prueba confesional buscaba que una persona aceptara o confesara hechos. Y entonces le decían, diga si es cierto como lo es que usted se ha abstenido de dar pensión. Y había gente tan bruta que no sabía contestar, que se enredaba, que se ponía nerviosa. Y decía, sí. ¿Que usted con fecha tal golpeó a la señora? Sí. Entonces nosotros mejor, cuando había gente muy bruta, les decíamos, usted conteste que no a todo. Y ya nomás decían, no, 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 no y no. Era mejor arriesgarlos a que confesaran y se clavaran por brutos. Por eso desapareció esa prueba de la confesional, porque era muy tendenciosa. Lo mismo aquí. Si no sabes, no hagas acuerdos a lo tonto porque te vas a perjudicar, como ahorita ya lo vimos. Bueno, no sabemos qué vaya a pasar en la sentencia, pero pues nos damos cuenta que no fue correcto. Hubiera sido mejor que no acordaran nada. Pero la etapa de revisión de pruebas. Me voy a pronunciar. La siguiente etapa es la etapa de admisión de pruebas. Ya casi terminamos, ¿eh? Estamos así, 10 minutitos. Para no cortarla de... A ver, déjenme ver, que vamos rápido al código, que dice la siguiente etapa. Después de los acuerdos no controvertidos, entonces... a ver, déjenme cerrar aquí. Permítanme un segundo. 200... Ya me perdí. Estábamos en el 260 y tantos. Permítanme. Segundo, ¿eh? Dice, consensuados voluntariamente los acuerdos por las partes, el juez los tendrá por fijados. Esa es la etapa de acuerdos probatorios, que dijeron que no había ninguno, pero ya se había clavado el otro en la... Bueno, la autoridad judicial abrirá la etapa de admisión de pruebas, en la que a petición de parte deberá permitir un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas previo al pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional. Aquí está diciendo que te va a poder dar el uso de la voz brevemente sobre la admisibilidad de las pruebas, para que tú puedas decir, señoría, solicito brevemente a usted que no le admita las pruebas a mi contrario, porque no están, como podrá usted observar de los escritos de demanda y contestación, no están ofrecidos conforme lo marca el artículo tal, tal. Esto es, señoría, que no las relacionó ni las motivó. Punto. Ya. No para que debatas prueba por prueba, sino que brevemente te pronuncies, ¿no? Y si no te da la palabra, tú la tienes que pedir con fundamento en el artículo 463. ¿Por qué no las debería de admitir? ¿Ok? Las de tu contrario. Sobre la admisibilidad de las pruebas que cada quien me ofertó en sus escritos. Durante la emisión del acuerdo, no les daré el uso de la palabra. No pueden debatir, no pueden hablar. No es como en penal que debaten prueba por prueba. Pero dice la ley que les dará la oportunidad de manera breve ahorita de pronunciarse en general sobre la admisión. Más cuando el juez se pronuncie, no
pueden intervenir. Sin embargo, una vez que termine de emitir el acuerdo de todos y señale la fecha para la audiencia de juicio, y antes de concluir la etapa, les voy a dar el uso de la palabra por si ustedes desean ejercer algún derecho inherente a la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algo? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Solamente termino con una pregunta que ustedes ya saben, ya lo hemos visto, lo vimos en clases pasadas. ¿A qué se está refiriendo el juez? Dice, voy a proceder a admitir las pruebas. Y una vez que yo termine, les voy a dar brevemente el uso de la palabra antes de cerrar la etapa para que ustedes se pronuncien. ¿Alguien recuerda en qué sentido o para qué les va a dar la palabra? Para que se pronuncien sobre qué. Ya para despedirnos. ¿No? Ya Adriana hasta se fue corriendo, ahí se ven, yo ya no. La objeción de pruebas. Objeción de pruebas. Ya habíamos platicado qué es la objeción, pero lo vemos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches, ahora sí nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades. Noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.